Hola a todos jóvenes. Muy buenos días, arquitecto Napoleón Flores. ¿Cómo Buenos días, estás? muy bien. ¿Y tú, Abraham? Encantado de estar por aquí. Platícanos, por favor, en dónde nos encontramos y qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, nos encontramos aquí en el municipio de Zapopan. Vamos a ver una casa de cerca de 750 metros cuadrados, que aunque no lo pareciera, es una remodelación. Fue una casa a la cual se le anexó un terreno al lado y fue creciendo conforme fuimos avanzando con el proyecto. Complicado, ¿eh? Se ve que el terreno tenía sus complicaciones. Por ejemplo, estamos en una cerrada, ¿no? Entonces las calles de repente de acceso no está tan sencillo, ¿verdad? Ya tuvimos la dicha de que nos dieron acceso por un terreno que está en la parte de atrás. Ah, Entonces pudimos hacer todo el tema de la obra sin perjudicar aquí a los vecinos. claro. Y eso nos dio pues, la facilidad de poder hacer esta ampliación que ahorita la vas a ver. Excelente, excelente. Pues bienvenidos, jóvenes. Me gusta mucho este fraccionamiento que tiene el mismo nivel de la calle con el de la Así entrada, es. ¿verdad? Se siente todo unificado. Sí, se comparte. Es un fraccionamiento muy pequeño. Cabe resaltar que esta obra se terminó de construir aproximadamente en el 2018. Ok, Y la construí junto con un buen amigo mío que se llama Bernardo Horta. saludos, buen Bernardo. Quedó muy bien. Entonces ya desde el 2018, ya tiene sus años. Sí, así es. ¿Y cuáles fueron los retos de este proyecto? Me comentas que fue una remodelación. Fue una remodelación. Ujú. Bueno, el primer reto fue conservar la fachada, que no pudimos variarla mucho al tema del fraccionamiento por temas de políticas. Y el segundo reto fue que la casa en realidad termina pues justamente donde estamos viendo el muro perimetral y la entrada. Y como vamos a ver ahorita que sí, que entremos, la casa continúa todavía 2 predios hacia el fondo. Ok. Entonces hubo un tema estructural para mantener ahí el tema de los asentamientos. Ujú. Y también tenemos un sótano, más o menos de 100 metros cuadrados. Ok. Entonces, pues también el salvaguardar la casa de los vecinos y la casa que ya estaba hecha para poder desarrollar el sótano. Está complicado. ¿Y qué tratamiento le dieron o qué hicieron para reforzar en dado caso que la estructura tuviera algún problema con humedades o no sé, algún asentamiento? Lo comento porque hace poco estuvimos en algunas otras obras en donde los arquitectos también hicieron una remodelación sin darse cuenta que ya había una afectación de algún tema de infiltraciones. O sea, ¿cómo revisan la estructura original que no tenga un problema? Bueno, pues la estructura original lo que se hizo fue casi renovarla completamente. Se tumbaron todos los enjarres, se tumbaron todos, nos llegamos hasta cimentación y volvemos a irnos para arriba. Obviamente se colocaron productos de impermeabilización para poder antes de enjarrar, y toda la cuestión del sótano se decidió hacer con concreto lanzado, o sea, como si fuera una alberca gigante. Ok. Oye, esto está muy bueno, ¿no? Entrar a través de toda esta vegetación. ¿Y cómo es la orientación solar? Porque vean qué bonito cambia la luz, ¿verdad? Sí, sí, tenemos el poniente justamente al lado derecho, y tenemos lo que es si tenemos el poniente al lado derecho, tenemos el sur hacia abajo, Ok. o hacia la parte, hacia el bosque Colomos, Ajá. y tenemos el norte hacia la fachada de la casa. Ya. Entonces está recibiendo muy buena luz la casa desde el jardín. Ahorita sí, tenemos Ujú. un pequeño problema en la tarde, ya que como el proyecto creció, justo cuando estábamos construyéndolo, la barda que nos cubría un poquito del sol ya nos dejó ingresar el sol aquí a la parte de la sala. Es el Digo, tema del sur. son cosas que ocurren cuando pues, los proyectos van creciendo conforme se va avanzando la obra, se van tomando decisiones, y aquí se tomó la decisión. Cuando vean la fachada traemos una protección sobre el sol, y acá traemos unas películas también que protegen el Pero se interior. ve, se ve el fondo de ese ventanal completamente verde. ¿Ese Sí, verde no le protege del sol? es que el sol nos pega de este lado. Ok, O sea, ok. en las tardes, más o menos, yo creo que, pues sí, más o menos en estas fechas, el sol que se levanta un poquito más y no baja tanto, pega de este lado. Y de este lado, pues tenemos un muro verde corrido, de lado a lado de la casa, que nos ayuda también a darle una ambientación un poquito más fresca a toda la casa. Genial, genial. Pues si quieres, venos contando cómo fue el cambio desde aquí, no sé si la Ok, puerta. pues más o menos, bueno, la cambio fue completo, la renovación fue completa, todos los Ajá. enjarres, todos los pisos, toda la iluminación, todo lo que hay, es completamente nuevo. La casa empezaba aproximadamente de aquí hacia la zona de allá, y de aquí para todo lo de allá es completamente nuevo.
Se hizo una estructura híbrida de los acero, porque tenemos esta estructura expuesta de acero y nuestras losas son pues, de este sistema constructivo para poderlo acoplar a la losa que ya teníamos aquí, que era una losa común de concreto aligerado. Qué buena luz agarra con todo este Sí. ventanal, ¿verdad? Le diste Sí, un tratamos de mundo modular nuevo aquí. la iluminación, sobre todo también con la vegetación, que por los años que tiene ya la casa ya está bien afianzada. Aquí tenemos un pequeño patio escultural que es parte de nuestra servidumbre, que está un poco escondida o integrada. De igual manera, las escaleras que nos conectan son escaleras también voladas. Está muy interesante, ¿no? Toda esta gran viga central, pero no es cualquier viga, ¿verdad? O sea, aquí pareciera que son dos acuatadas. Son dos acotadas, así es. Ujú. Así que es el factor miedo, ¿no? Muy importante, No, y también tenía que ser robusta, porque para que no tiemble. y no, y para que la proporción con las otras vigas de la casa no se viera como una escalerita así, como muy Ya, pequeña. Eso fue totalmente decisión de los clientes. ya. De igual manera tenemos este muro de nogal que nos recibe, como remate. Y esta era lo que era la parte principal de la casa, ¿no? Lo hicimos una doble altura y lo convertimos en un área de recibidor. Quedó muy bien. Entonces dices, la casa original llegaba aquí, Así a este es. muro. Ya, entonces toda esta parte crece, ¿no? Pues lo articulaste muy bien. ¿Y antes qué era aquí? No existía ese muro de remate. Era un baño, era el baño, de hecho, ahorita te muestro dónde está el baño. Ajá. Aquí entrabas, tenías una escalera de caracol para acceder a la casa Ok. O y tenías un baño en esta sea, zona ya de tenía aquí. muchos años la casa original. Yo creo que más o menos como del 92, 93 Ya. aproximadamente. Muy distinta la arquitectura, ¿verdad? Fíjate, según recuerdo yo, es de Casas de México, de las primeras casas ¿En de serio? fraccionamiento. Así Ok, es. no, pues entonces estaba buena. Sí, no, era una casa muy bonita. Pero esta doble altura ya existía. Ya existía, así Claro. es. Sí, está muy bien, te recibe, pero no directo, ¿verdad? Fíjense cómo tienes un primer espacio. Tenemos un primer espacio bajito. Ujú, y ya después Este, aparece la doble altura. sí, se tenía que pues, realizar para conectar, ¿no? La área nueva de la casa y la área vieja de la casa. De acuerdo. No, pues esta parte le dio mucha vida. Pues tú nos dices hacia dónde, izquierda o derecha. Pues podemos bajar al sótano para que lo conozcan y luego ya recorremos toda la casa. Adelante. Aquí se trató de hacer un recorrido con diferentes plataformas a diferentes niveles, Ya como veo. para que tampoco el transcurso al sótano pues sea un poquito dinámico, ¿no? Porque es importante que las casas sean dinámicas o lúdicas para que también te generen pues cierto interés una vez que las repites y las repites y las repites, ¿no? Claro. Y aquí lo que logras con estos patios está muy bien. O sea, juegas con un patio que viene del sótano, que se concatena con el jardín, con la Así es, alberca. con una ceiba que es la protagonista de la historia. Ah, ya la vi. También esta pata de elefante. Esta pata de elefante que justamente nuestro cliente se la regaló a su esposa Qué cuando bonito. se comprometieron, creo, y pues ya tiene un tamaño ejemplar, ¿no? Ya tienen tiempo de comprometidos. Así es. Si quieres, pásale para acá. ¿Y el piso de qué material es? Es mármol. El piso es mármol. Es un mármol que se llama Whitewood. Ujú. Se decidió colocar ese piso en toda la casa. Tenemos 3 escalones de madera. Oye, y sin soclos, ¿verdad? Sin soclo. Lo quisimos poner sin soclo para no saturar tanto, que nos queda chica. Ujú. ¿Qué tiene de ancho? ¿Como 1 metro? Como 1 metro, sí. Ok. Fíjense, Bueno, estamos en el sótano. aquí estamos en remodelación. Tenemos la parte del distribuidor y tenemos un área de biblioteca. Ahí disculpen el Ah, es que qué belleza, ¿no? Estamos en el sótano, pero vean lo que genera un patio inglés, ¿verdad? Así es. Está genial. Y además la orientación, porque esto es este. Es sí. Ujú. La ceiba nos cubre totalmente durante la tarde Sí, y genera este patio que es un patio pues muy agradable, ¿no? está genial. La biblioteca aquí queda perfecto. Tiene su baño.
Así es, tiene un microbaño de servicio. Obviamente está conectado a un cárcamo de bombeo. Claro, Nos trajimos el mismo piso. todo el mármol. Interesante lavamanos, ¿verdad? ¿Cuánto tiene? Como Creo que 30 45. centímetros. Sí, se mandó a hacer, pues ahora sí que pues tenía que haber un baño aquí abajo. No había posibilidad de no tenerlo. Y pues se hizo lo que se pudo. No, lo resolvieron muy bien. Y este distribuidor quedó cómodo, ¿verdad? Sí, sí, siempre trato en los proyectos de hacer espacios vastos, aunque sean casas, bueno, no es el caso, pero casas muy pequeñas. Tenemos unos no negociables, como pasillos de 1.10, 1.20, no menos, puertas de 90. Digo, esta sí es más chica, pero aquí pues es un baño secundario, Claro, ¿no? Y si quieres, pásale por acá. Aquí tenemos la zona de juegos. está buenísimo. Aquí tenemos el área de juegos, donde se planeó que tuviéramos un mueble completo lado a lado, que funciona como dulcería. Bueno, ahorita como estamos en remodelación, tenemos algunas cosas, funciona como dulcería, como vitrina. Tenemos mesa de billar y tenemos un pequeño cine, Quedó súper bien, ¿eh? que de igual forma nos Aprovechadísimo. conecta con el patio. Esta articulación del patio fue genial. Esa ceiba la plantaron ustedes, Sí, entonces. se puso cuando terminamos, bueno, fue unos meses antes de terminar el proyecto, porque Ujú, pues sí, aquí había, pues era subsuelo, no había nada. claro. Oh, quedó muy bien. ¿Cómo protegen ustedes los árboles? ¿Hacen cajete o algo así? A esta se le realizó un cajete. Digo, en realidad por estar en sótano no tienes mucho tema con que las raíces te las vaya a aventar a otro lado. Y como tenemos pues ahora sí que todo el sótano es un vaso de concreto lanzado, es una sola pieza, con zapatas corridas, Ok. pues el mismo árbol agarró su forma. Digo, la ceiba es un árbol de raíces profundas, entonces eso nos ayudó a que tuviera este tamaño. Era bien chiquita, medía como 5 metros y ha crecido muy bien. Pero sigue siendo niña, ¿verdad? ¿O todavía tiene sus espinas? Sí, sí, todavía tiene sus granitos. Está muy bien. Aquí la clave fue ese gran vacío, porque este sótano es grande, o sea, ¿cuántos metros cuadrados tendremos aquí? Pues son, si no me equivoco, 10 por 10 metros. Claro. O sea, entonces, para toda esta área, ese patio, el patio tiene aquí como 4 metros, ¿verdad? En este Sí, sentido. sí, sí, son 4 metros. De hecho, pues muchas veces los sótanos los quieren llenar completamente, ¿no? Aquí se Ujú. abogó por tener este patio, te quitas todos los problemas, ventilaciones, iluminaciones, y ayuda mucho a articular. Sí, totalmente, es eso, ¿no? Es el articulador. Sí, ya te juega un poquito en contra del cine, pero bueno, no hay nada que unas buenas blackouts no te solucionen. Sí, y además es ahora, ¿verdad? A las 10 de la mañana. Sí, sí, esta es una zona híbrida, se pensó como una zona híbrida, Ajá. no tanto como solamente para ver películas, sino más bien es como un área, te fijas, no está aislada. Es Ujú. como un área más bien como para estar viendo un partido, estar jugando algún juego de cartas o algo y al mismo tiempo disfrutar de. Quedó perfecto. Entonces todo fue concreto lanzado, o Así es, sea, toda esta parte. toda Y esta. aquí arriba esta losa ya Losas. existía. No, Esta no, es no, todo esto nueva. es nuevo. Estamos en la zona nueva de la casa. Ujú. Esta losa es losacero. Toda, Ok. de hecho, un factor importante es aproximadamente de aquí para acá, arriba tenemos jardín. Ah, claro. ¿Y cómo impermeabilizaron? Pues ya te lo sabes, con producto Fester. Eso. Saludos a Se puso una carpeta Fester Mip. Fester MIP de Ujú. termofusión y obviamente pues todos los factores miedo que le podemos poner, el vapor tight, plástico, etcétera. ¿Sabes qué aprendí en España y en Portugal? Aplican doble Son una membrana. capa sobre la otra y no se Sí, despegan, no tienen problemas. así le hacen. Son doble, o sea, porque es doble protección. Se me hizo Claro. bien Yo interesante. pienso que las humedades nunca hay que escatimarle porque es un problema que si lo tienes una vez, lo tienes Ujú. para siempre. Sí, 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 totalmente. Entonces todo esto es jardín. De aquí para acá Ya, y de aquí ya. para acá ya es la casa. Aquí tenemos plafón con sistema de aire acondicionado integrado Ujú. y también toda la casa cuenta con este sistema Lutron. Ah, buenísimo, todo inteligente. Así es. Excelente. Y además aplicaste buenos aislantes, literal, es una sala de cine. Sí, 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 porque si no tendríamos un eco pues bastante complejo y también cómo llenas este murote, ¿no? Pero le dio muy buena escala, ¿eh? Sí. Quedó muy, muy bien. Excelente. ¿Y la altura? ¿Qué altura tenemos? Está bien también. Aquí yo creo que tenemos unos 260.
Se quedó muy cómodo. 60 o 50, sí, porque la altura total son 3 metros. Más o menos bajamos 40 centímetros de plafón para aventar. Aquí tenemos todo el cableado articulado de la casa. Si quitas este plafón, tienes una locura de cables y de... No, qué bueno, todo oculto. Así ¿Y qué es. tipo de piso es? Este es un piso vinílico. Estaba muy de moda cuando se construyó la casa. Igual no se metió madera por el tema de cualquier humedad que pueda surgir. Y creo que ayudó mucho a vestir la casa, a darle un apoyo bonito. Es marca London Cooper. Se ve muy bien, ¿eh? Sí, Y también pues ya tiene casi 10 años, ¿verdad? así es. Se ve muy bien. Y aquí no tienes ningún problema con la humedad de abajo, ¿verdad? No, fíjate Se te que no lo resiste tuvimos todo. aquí, pero allá, como se pudo ver en el video, sí tuvimos porque es madera. Acá, aquí en la biblioteca. Ah, claro, claro, claro. Y ahí, por ejemplo, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a proteger? Ahorita ya recubrimos con Fester CR66 Ok. y vamos a colocar ahora sí un piso, imitación madera. O sea, el piso que tiene ya tiene el CR66. Si esto que O sea, estás ese viendo firme. ahí ya es como queda seco, CR66. Entonces, todo Fíjate, esto ya como trae si estuvieran yesado. CR66. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Es bien importante el curado, ¿verdad? Sí. El curado, las 2 manos, o sea, muchas veces, al menos yo no lo aplicaba correctamente, hasta que ya en los últimos años ya entendí que si no lo aplicas exactamente como viene, Genera fisuras y tienes problemas. exactamente, ¿no? Sí, es con Entonces, paciencia. Un tema de paciencia. y ya no van a poner madera. No, Sí. no. Yo no soy muy fan de los pisos imitación, Ajá, pero bueno, aquí en esta situación ya hubo 10 años madera, pues ya creo que podemos pasar a claro. otra cosa, ¿no? De acuerdo. Pues te ¿Quieres que seguimos. subamos? Adelante. Muchas gracias. Mira, aquí si fijas, cuando vas subiendo, pues vas teniendo como las diferentes vistas de los diferentes patios. Que ahorita pues tenemos una luz muy agradable. Sí, ahorita está súper bonita. Todos los árboles que nos rodean. Aquí tenemos esta puerta de cristal totalmente sin marco, que nos articula todo lo que es el patio. Es un patio con cantera San Andrés. Y este patio es el techo de la biblioteca, ¿verdad? Este patio es el techo de la biblioteca. Y aquí no tienes problema de humedad. Pues mira, hay un poco, no te voy a mentir. Sí hay un poquito, pero sobre todo las humedades que hemos tenido es porque el vecino está más abajo que nosotros. Ok. Bueno, más abajo que el sótano, obviamente no, pero que esta área sí. Entonces como que nos genera ahí un poquito de situaciones, la vegetación que tiene el muro. Creo que tiene un espejo de agua, unas cositas. Pero aquí no, porque aquí igualmente se metió primero una pavimentación, obviamente con membrana. Pues. Se metió arena sílica y luego se fue pegando ya la piedra, ¿no? Ok. Y todo eso fue planeado. Si te fijas, tenemos el patín de la viga justamente al ras de la piedra, pues para no generar escalones incómodos o cualquier situación. Y aquí tu pendiente la tienes hacia el centro. Hacia el centro. Ya. Entonces no tuviste problema en esta losa con el Fester MIP, más bien tuviste por el vecino que te está mandando su humedad. Sí, es el que nos está generando ahí un poquito más. Qué importante es aplicar ya el Fester MIP, ¿verdad? Obviamente pues, se nos puede elevar hasta un 20-30%, pero no es un gasto, es lo que debe de llevar, ¿verdad? Pues yo creo que en cimentación es el Festergral, muy bueno. El Fester MIP, también puedes poner Vaportite si es necesario. Sí, ese también. Sus plásticos y ya en casos muy extremos, a mí, por ejemplo, las charolas de los baños, yo siempre las meto con CR66. Ok. O sea, no me arriesgo a que tenga ahí una situación. Nosotros aplicamos L52. Así no lo conozco. Es uno azul. Es que cada uno trae como sus especificaciones. El CL52 está bueno también, te lo recomiendo. Y además, como tiene un color azul, como que ya está ya lo ves claro. Que sí lo hicieron, ¿no? Exactamente. Claro. Pues ya sabes cuál tiene y cuál no. Bueno, si quieres continuamos con la casa. Aquí la misma casa, desde la original, ya tenía este cambio de altura, lo que nos ayudó a poder generar muy buenas alturas en la zona de la convivencia, en la zona general, y aquí es donde ya descubrimos absolutamente lo que es el gran salón de la casa, ¿no? ¿Qué altura tenemos aquí? Aquí ya estamos rondando los 3 metros.
Está buenísimo, ¿eh? Se siente hasta un poco más. Igual serán unos 310, 320. Te digo, tiene rato que hicimos la casa, pero ahorita lo podemos medir. A ver, entonces para entender, la No, altura, 3 metros exactos. 3 exactos, la altura original es esta, ¿verdad? Del Sí, espacio la casa original. estaba de aquí Ajá. para allá y ya Anda, teníamos esta cambio de altura. Eso ya. ayudó mucho a articular esta zona. Qué interesante cómo ya los 3 metros te dan una sensación Sí, digo, casi de claro, altura y también media. la escala de los muros y todo te da una sensación de mucha amplitud, ¿no? Los ventanales también tienen una escala muy, muy grande. Este muro continúa, rodea toda la casa y aquí articula un mueble. Ok. Este, Es un muro de carga. es un muro de carga, es el muro original de la casa. Sí no lo pudimos mover mucho. Buenos días. Y la casa originalmente estaba articulada con unas columnas redondas. Ok. Entonces lo que nosotros fuimos fue crecer un poquito las áreas y generar estos muros que parece que están, bueno, sí la están cargando, pero obviamente la piedra no, que están cargando la estructura. Se ven muy bien, ¿verdad? Como una secuencia muy lógica de Sí, estas grandes sí, que te articulan y te dirigen la vista, ¿no? cartelas. En este caso hacia acá y en este caso, pues te maneja un poquito para acá y un poquito al área verde. Excelente. Tenemos aquí la mesa pequeña. Está chiquita, Sí, una pequeña mesa ahí para los está invitados. curiosita. ¿Cuánto mide la mesa, jóvenes? Mide 3 metros. Yo creo que un poquito más. A ver. Son 390. Así 4 metros. 390 y aquí sí me acuerdo, creo que es un 80. Está buena. ¿Para cuántas personas es? 1, 2, 3, 4. Pues más o menos 8, 9, 10, como 12. Como 12, pero yo creo que mete sin problemas 16 Ya los niños en las esquinas. niños en las esquinas. Pero qué bonita luz tiene todo este espacio, ¿verdad? Tiene Sí, mucho que ver ese rebote de las ventanales de atrás, ¿verdad? Claro. sí, la luz que nos rebota es como verde, muy, muy tranquila, muy fresca. Y es muro verde natural. Es muro verde natural, A ver, podemos salir a conocerlo. claro, por supuesto. Ya por aquí creo que ya está abierto. Buenos días. Ven qué buen muro verde. Bueno, aquí estamos, sí. Sí, creo que es en su tiempo fue uno de los muros verdes más grandes que había aquí en Guadalajara. ¿En serio? Lo han mantenido muy bien. La verdad es que se ha mantenido muy bien. Se mantiene con un sistema de riego por goteo. Ok. Y obviamente hay que estar cambiando plantas, hay que estar dándole. No. No es una cosa que se dé sola, ¿no? Sobre todo con este volumen. Son casi puras plantas Suculentas. suculentas, así es. Qué bonitas están. O sea, este muro verde se hizo en el apogeo de los muros De los verdes. muros ¿verdad? verdes. Cuando hicieron que está ahí en la Plaza Panorama, Ok, que tiene un gran muro verde, ok. fue más o menos, de hecho, fue el mismo proveedor. Y fue cuando todo el mundo estaba haciendo. Pero lo bonito de este es que sobrevive Sí, y se ve súper vivo, jóvenes. sí, pues es un esfuerzo, ¿no? Los clientes mantenerlo y así. Claro, es que es un esfuerzo, lo dijiste muy bien, ¿verdad? Todos estarían iguales si los cuidaran igual. Sí, pues es un esfuerzo de tiempo, dedicación y obviamente económico también. Y también siento yo que tiene que ver mucho la luz. A ver, ¿qué orientación tenemos de ese lado? Es Tenemos norte, Es que es norte, entonces no recibe tanto calor no recibe tanto calor. y eso ayuda muchísimo a la planta. La planta cuando tiene el sol directo, Sí, ya en la tarde, bueno, en invierno el sol baja un poquito y la misma casa cubre. ujú, Eso, y obviamente pues todo el tiempo está humidificado por el goteo. claro. No, sí se ve que está bien hecho. Fíjense cómo tiene esta estructura. ¿La hacen ellos o ustedes la fabrican? No, todo lo hacen ellos. Todos lo hacen ellos. Sí. Ok. Es que Sí, aquí no nos quisimos aventurar a jugarle sí. a los jardineros. ¿Y qué tipo de estructura lleva? O sea, ¿qué estamos viendo? ¿Qué tiene en la parte de atrás? Ya, según recuerdo, trae unos aislantes de plástico. Ujú, Luego trae pues como una geomembrana, como como de tela absorbente. fieltro, ¿no? No sé. Y esta sí, ya ahí adentro trae otra, pues sí, es como una espumita.
Y lo único que tiene esto es que son hoyos. O sea, tiene unos hoyitos con sus plantas. Y lo que mantiene la planta viva es lo que está mojado. Ok. Se vuelve ya todo un poco como tierra, ¿verdad? Sí, Empieza a agarrar vida. sí, va agarrando fanguito, va agarrando diferentes cosas. Originalmente era pues una tela, un fieltro negro. Ujú. Claro, y casi todas son suculentas. De repente tenemos estos, creo que son ajillos. Está bien Sí, sobre bonita. todo plantas aguantadoras. Ujú. Entonces, todo este jardín que era originalmente. Un terreno baldío. Ok, O sea, la casa acaba allá. De hecho, pues es que está muy lógico. Esta columna de acá es la que nos marca el final de la casa. ya, Y de la columna de acá para acá todo esto fue. Y aquí fue donde se fue articulando. Originalmente el terreno era hasta aquí, donde acaba el sótano, donde está el barandal. ujú, Y luego se hizo pues se gestionó y se hizo la adecuación de la siguiente zona, que nos permitió tener un jardín pues, bastante vasto. quedó muy bien, ya voy entendiendo. Y aquí esta posición de esta terraza que responde. Esta posición de la terraza responde un poquito, obviamente, a generar un jardín intermedio, que nos decía que querían jugar fútbol en esta zona o querían hacer varias actividades. Penales. Un poquito también a separarla de la casa para mí, pues la fachada principal, pues es esta. No es la fachada de la entrada. Digo, no siempre tu fachada donde pones tus carros tiene que ser tu fachada principal, Cierto. ¿no? Aquí sí tenemos una protección de celosía en toda la parte de arriba para proteger las áreas íntimas. Queda muy elegante, ¿verdad? Enmarcado todo por estas vigas. Así es. Sí, que fue una respuesta, pues un poquito de la ingeniería y de la arquitectura, ¿no? El combinarlos, se necesitaba una estructura de acero para evitar tanto asentamiento, que fuera más flexible, para poderla empatar con la estructura vieja. Entonces, pues se decidió esa estructura para hacerla evidente. Pero quedó muy bien, ¿verdad? O sea, la estructura fue la arquitectura y fue la lógica estética. ¿Y qué material es las fajillas de madera? Es aluminio, imitación madera. Aluminio. Se ve muy bien. Todavía no estaba el WPC, ¿verdad? Tan Todavía no presente. estaba. Siento que se ve más bonito este. Creo que sí, ¿eh? Trae una variación de color. No se alcanza a ver en la cámara, pues si te fijas, Sí, trae sí, una sí. variación de color que le da un aspecto un poquito más natural. Ujú. Sí, la verdad que queda muy bien. Y me gustó la separación que le diste, ¿verdad? Porque, o sea, hay vidrio detrás de todo el Sí, alimento. se encuentra el baño, la Ya, recámara principal y la recámara principal. O ok, sea, tú no los ves, pero ellos te pueden ver a ti. ya Un entiendo. poquito también de las pachangas que puedan llegar aquí a armar los hijos de los dueños, tener un poquito de control, Hay un poco de vigilancia, ¿no? jóvenes. Y tenemos aquí la terraza que se manejó con el mismo lenguaje. Aquí ya se manejó con un deck. Sí es deck de sintético. Ok, Tenemos el área del asador, porque les gusta bastante las carnitas asadas. Otro gran comedor y un área pues un poquito mixta para servir a la alberca y para servir también al tema de la terraza. Tenemos piso de mármol en toda la. quedó muy bien la estructura otra vez con las vigas de acero expuestas. Sí, Pareciera que es una pieza prefabricada que nomás trajiste. que me traje como un Ujú. ovni, ¿no? Que aterrizó. Ajá, es una muy buena pieza. Entonces, este es granito, Ese es mármol, mármol. es Ok. mármol, sí. Ya envejeció. Ujú. A mí me gusta que los materiales envejezcan, es lo que le da mucho valor. Se ve muy bien. Y ya de este lado sí es granito las cubiertas, ¿verdad? Ya, sí, pues este es el famosísimo, ¿no? San Gabriel. Quedó muy bien toda la estructura. Las puertas son de madera. Sí, Todos los muebles son de acero inoxidable, ¿verdad? sí, aquí como les gusta mucho la cocina y todo, pues le decidieron meter un buen asador, una buena parrilla, su hielera, refrigeradores y un bote de basura, ¿no? Son los accesorios que tenemos. Con una campana que funciona a plenitud porque estamos techados, entonces el asador necesita tener una buena campana. Claro. Y sí tiene Sí, sí, salida. tiene tiro y todo, sí, sí. Perfecto. ¿Qué dimensiones tiene esta terraza? Quedó muy bien. Esta terraza debe tener unas dimensiones de más o menos unos 350 y de largo deben de ser unos 9 metros aproximadamente. 350. Pues quedó muy bien, ¿eh? No necesitas más. No,
Fíjense qué bien cabe la mesa, la sala. Digo, todos los muebles están hechos a medida. Claro. Ah, qué importante fue Sí, eso, ¿verdad? sí, todos los muebles están hechos a medida. Y el área de entretenimiento, que quedó muy bien. Nosotros apostábamos a que la tele no iba a durar más de un año y sí duró por el tema de lluvia. Que igual tenemos en todo el perímetro de la terraza, tenemos cortinas, ¿no? Para poder bajar y cerrar en caso de lluvias muy fuertes. Ok. Claro, y ayuda muchísimo, ¿verdad? Sí, Y sí, ya te bajan hace hasta el sentir. piso, Llegan, sí, se agarran hasta el piso para el tema de los vientos. Ya vi. Claro. Entonces quedan bien fijas, ya no se mueven. Y arriba tienes jardín. No, solamente es un contorno de macetas Ya. que se decidió poner para cubrirlo, ya que como tenemos el gimnasio de ese lado y tenemos la casa, pues sí alcanzas a ver la azotea, Ok. que siempre pues, es complicado moverla. Sería muy complicado darle mantenimiento a un jardín, pero se simuló con estas jardineras Quedó muy en toda la bien orilla, también. sí. Y tenemos los 3 árboles, que estos 3 árboles los sembramos de chiquitos. ¿En serio? Esta fue la solución que decidimos para evitar la incidencia de luz en los ventanales. Ok. Entonces se fueron colocando ahí los árboles conforme veíamos que Porque pegaba es el sol. poniente, ¿verdad? Sí, Claro. sí, el sol nos llega de lleno. Por eso arriba nos protegimos, pero al crecer la barda aquí nos protegía y al pasarla para allá, pues nos dejó totalmente desprotegida esta zona. A ver, eso está muy interesante, ya te entendí. Plantan los árboles para protegerse del poniente. ¿Y qué tanto protegen? Pues sí protegen bien, sí bajan bastante la incidencia. Claro. Podías haber puesto otro por acá, ¿verdad? Sí, Bueno, pero no, aquí ya porque ya es tenemos el sótano. Es cierto, ahí ya tienes el techo del De hecho, cine. el sótano termina exactamente aquí, si no me equivoco. ¿Ok? Trae su pendiente para acá. Y sí, exactamente aquí. Entonces lo pusimos aquí, donde libramos. Ya nos la jugamos Era lo que te iba a con decir. la pata de elefante, pero por eso es que está como para arriba, ¿no? Esta Que no tenemos patona, mucha. está muy patona, jóvenes. Y la dejaste Sí, arriba de la losa. Para que vean que sí se pueden hacer estos pues jardines en los edificios, ¿verdad? fue Vean. una negociable, ¿no? Por parte de los clientes, la Ujú. querían cerca de la casa. Ok, Entonces, pues se decidió poner ahí y ayuda mucho también a articular lo que es la fachada. Pues nos da un balance a este muro grande que tenemos de este lado. claro. Si tú la ves de frente, te balancea un poquito porque al fondo tenemos cristal. Ya. Ah, pues está muy bien. Entonces ustedes plantan estos tres amigotes. A estos 3 ¿Qué, amigotes, qué son? ¿Qué especies son? híjole, te la debo. La A verdad es ver, que no soy muy experto en árboles, tú sabes más. pues tenemos una aplicación. No sabemos, pero bien que inventamos. A ver, Sí, esta de aquí es ceiba, sí me la sé, pero estos ya no supe. ¿Será un eucalipto? puede ser. Ustedes ya saben, jóvenes, que la aplicación de Planet, a ver, aquí nos dice por el tipo de hoja, fresno rojo. Fresno. Es un fresno. Son 2 fresnos y el del fondo ese sí no sé qué sea. Ahorita vamos a verlo. Parece ficus, pero no sé. Ah, pues están muy bonitos. Y es que son frondosos, pues. Sí, Entonces te dan sombra. sí, crecieron, pues, estaban chiquitos, más o menos medían como 2 metros. Y en 10 años, pues sí dieron bastante El estirón. su estirón. Ok. Qué importante el árbol para proteger el poniente, porque como es un rayo tan horizontal, jóvenes, o sea, Así es. solamente con un bloqueo vertical puedes tapar el Digo, poniente. y tardó bastante tiempo en que lo bloquearan, fue un proyecto a futuro, ¿no? Los árboles, pues. Sí, al principio pues no te cubrían. ¿Y qué Entonces, hacían? ¿No se pensó en poner algún toldo que baja? no, se colocó una película, unos cristales, protección de UV, Ok, y pues con cortinas ya. y Aguantarle unos añitos, aguantar unos añitos. pero ahorita ya está perfecto. Sí, esta casa fue, por parte de nuestro cliente, fue un proyecto de vida. Pues él nos decía que él quería un lugar donde sus hijos pudieran divertirse, pudieran quisieran estar en la casa y no estar en otro lado. Claro. Por eso es la razón de que decidió remodelar, no hacer otra casa en otro lado, Ujú. y pues todas estas amenidades, ¿no? Que se incluyeron. Y ya vemos que tenemos una buena alberca. ¿Y qué te ha platicado el propietario de la decisión de haber remodelado y no construido desde cero? No, pues es que fue decisión de él. Él totalmente no querían cambiarse de zona. Ok, Tampoco querían comprar departamentos o algo. Y pues, ¿dónde encuentras esta suerte de tener 3 terrenos juntos, no en medio de la ciudad? claro.
nada, No había opción. no había opción, exactamente. Excelente. Oye, la alberca quedó semicubierta, eso está bueno. Sí, fue una solicitud que quedara la mitad cubierta. Tenemos aquí también el baño de la alberca. Y este sí tenemos que sí el deck sintético, ¿no? Todo es deck sintético. La mitad de la piscina queda cubierta, jóvenes. Eso es muy bueno. A mí cada vez me gustan más estas piscinas semicubiertas porque el sol está tan fuerte que después no las puedes usar. Terminas todo chamuscado, joven. Entonces, si pueden semicubrir sus albercas, creo que es una muy buena decisión. Fíjense cómo se Sí, revuelve un tiene poquito. hidromasaje, pues Está genial. Tiene toda una banca aquí, que ¿verdad? parece alberca de olas, ¿verdad? Pero Parece como un ojo de agua. sí. ¿Qué dimensiones tiene la piscina? La piscina son los mismos, bueno, un poquito menos, los mismos 3 metros que tenemos en la terraza. Ok, Y acá serán unos 6 metros aproximadamente. excelente. Tenemos todas las máquinas de la alberca en la parte de atrás, por eso es que se jaló el muro un poquito para adelante. Una bodega y el baño, ¿no? Aquí en esta parte. ¿Y hasta dónde llega el límite del terreno? Para entender un poco. El límite del terreno llega en este muro. Este muro es donde se nos acaba Ok. se acaba. Aquí tenemos toda la maquinaria de la alberca. Y en esta zona de aquí Cuarto de máquinas. tenemos un closetcito para la. Ya te entendí. Entonces, este es mi límite. Es el límite del terreno. Ok. Así Pareciera es. que sigue, ¿verdad? Sí, sí, por esta trampa que te Ajá. hace un poquito de sombras. Y también le dejaste Sí, tiene una caída de agua. una caída de agua. Pero te la quise prender y no. Con su No buen dio. baño. Sí, tiene un buen baño. Un baño de alberca. Este es un mármol nacional, este gris. ¿O es Carrara? Este es un Carrara, Es Carrara. Nacional de Grecia. Sí. nacional de Grecia. Este es un Carrara. Aquí cambiamos de maderas. Aquí ya nos fuimos por parotas. Ok. Y se articuló su baño igual con un mingitorio seco, su excusado. Se metió el Carrara. ¿Cómo funciona este mingitorio seco? Lo que tiene es que tiene una trampa de olores integrada. Ujú. Y tiene una geometría que hace que se pueda ir pues de volada el agua. Ok. Igual tenemos aquí nuestro mueble hecho a medida porque apenas cabe. Igual son como 40 centímetros de Es que la puerta está amplia. espesor, la puerta está amplia. Es una puerta de 90, joder. Pues creo que yo prefiero en un baño secundario, un mueble chico y una puerta amplia a una puerta chica y un mueble pues que no vas a utilizar. Este baño se va a utilizar unas 4 veces al año, yo creo. Y que sí tiene mucho que ver con el uso a futuro, ¿verdad? Si estás pensando en Por usarla supuesto. ya a tus 80 años, pues las puertas amplias Así las es. vas a requerir. Así es. Y aquí tenemos una regadera para que te eches ahí un Esa no duchazo. la veía, ¿eh? Antes. Con razón le pusiste el mármol, ya entendí. Sí, sí, se puso en esta zona para proteger y se decidió aventar a todo. Y la regadera, pues ahora sí que Claro. escurre directamente acá, no tenemos coladera. La coladera está abajo. Todo tienes un piso flotado, Ujú. ya vi. También con su membrana, También con su membrana, así todo, es. ¿verdad? Claro. ¿Cómo fue una remodelación de este tipo? ¿Ustedes cómo trabajan? ¿Hicieron un presupuesto o simplemente se acordó un porcentaje y se fueron haciendo Se realizó un entregas presupuesto, semanales? obviamente para saber las dimensiones. Ahora sí, yo le digo siempre, para saber de qué tamaño es el animalito, ¿no? Ujú. Se realizó un presupuesto de estructura, de excavaciones, de todo lo que es, pues podría llamar obra negra, mix, obra gris. Ujú. Y el tema de acabado se fue trabajando sobre presupuestos, ¿no? En este caso, en esta casa, nosotros decidimos cobrar un porcentaje. ¿Aproximadamente de cuánto fue el porcentaje? Pues si te hablo que la empezamos hace casi 11, 12 años, estábamos cobrando el 10%. Es poco, Sí, bueno, en esa época pues era más o menos lo que se estaba usando. claro. Me gusta que todo el proyecto siguió la misma lógica de estas vigas de acero. Sí. Sí, esto fue una adecuación que se hizo. Ya teníamos terminada la casa, Ok. ya teníamos terminada la terraza
y nos dijeron, ¿sabes qué? Siempre sí queremos gimnasio. Ok. Entonces, pues sí, ahora sí que se trató de usar la misma lógica, trae un poco de lenguaje diferente. Por ejemplo, barandales de cristal, que no tenemos más que para accesar al sótano, Ya. pero pues ya se intentó poner como un aditivo. Pero E se integra igual, bien. tenemos esta escalera de acceso a doble altura, Este gesto. Queda huevo aquí. que nos hace pasar el área del baño. Y aquí tenemos lo que es el gimnasio. Digo, no es un gimnasio gigantesco, pero es una buena área para hacer ejercicio. Fíjense, más o menos para que se den una buena idea, jóvenes. ¿Qué dimensiones tiene el gimnasio? Este gimnasio, si no me equivoco, deben ser unos 350 serán unos 5 metros aproximadamente, 5 o 6 metros. Para que se den una idea. Ya en un 350, que me atrevo a decir que es casi 4, ¿eh? Pero sí pueden ser 350. Ya con 350 ya haces un gimnasio. Son 4 metros. Sí, ¿verdad? O sea, yo por eso diría 4. Ya con un 4 en el lado corto, ya empiezas a tener un gimnasio. Y si puedes tener un 6 mínimo en el lado largo, Sí. mejor. Sí, digo, y aquí como se puede ver, los equipos no están muy articulados. 640 tenemos en el lado largo y aquí tenemos que tener unos 5 metros, ¿no? Por eso digo, ¿no? Un 6x4 ya tienes un Sí. gimnasio, ¿verdad? Sí, con los equipos bien articulados, bien colocados, tienes un super gimnasio, ¿no? Fíjense, aquí tienes 1, 2, 3, 4 equipos, 5 equipos. Y el área de Y pesas. el área de pesas está muy bien. No, pues quedó súper bien aprovechado. ¿Y qué era aquí en el proyecto, en el primero? Era solamente losa. Pues en el primero no existía este terreno. Sí, digo, en la ampliación. En el segundo, la alberca estaba destechada. Entonces, cuando se pensó en techar la alberca, fue cuando se dijo, bueno, y de una vez. Ya. Tardamos casi 2 años y medio en hacer esta casa. O sea, no fue un proyecto corto. Sí, sí creo. Entonces hubo mucho tiempo, tuvieron mucho tiempo los clientes para pensar cosas nuevas y para irlas incorporando. Y la idea de manejar este ventanal, obviamente con su balcón, era porque a mí se me hace muy a gusto que puedas abrir, que tengas abierto tu zona de hacer ejercicio y poderte incluso cubrir hasta de la lluvia, ¿no? Y tener abierto para que no tengas que mojarte o mojar las áreas interiores. Y este gimnasio quedó orientado hacia El norte. Hacia el norte. Así es. Entonces quedó súper fresco, ¿verdad? Sí. Sí, sería muy diferente que este gimnasio fuera poniente. Ahí sí me preocupo. No puedes hacer este ventanal. No lo haces. No, quedó muy fresco, ¿eh? No. Sí se alcanza a meter un poquito el sol de repente, sobre todo en verano, en las tardes, pero bueno, ya es mínimo. Es mínimo. Y tienes esta área arbolada que la verdad es que te está cubriendo excelente. Entonces, jóvenes, no pierdan la fe. 10 años necesitan y se quitará su problema del calor. Y por lo pronto pongan toldos, pero no esos toldos que salen en horizontal. No, tienen que ser verticales, ¿verdad? Sí, es muy difícil en horizontal cubrirte. El de vertical, ese sí les va a quitar el sol. Así que no gasten 2 veces, gasten una vez y bien. ¿No? Y la ceiba tiene una flor muy bonita. Sí, está ahorita en su apogeo. Belleza, pues quedó muy bien. Y aquí repites el mismo piso del sótano. El mismo piso del sótano. Así es. De hecho, este piso es para gimnasio. Claro. ¿No? Está diseñado para eso, ¿verdad? Claro. Sí, para amortiguar un poquito los que ponen de repente en las canchas de las escuelas, de voleibol o de básquet. Nada más con madera, pues en otros lugares lo ponen con otro tono. Quedó muy bien. ¿Y altura aquí? ¿Casi 3 metros o un poco menos? Aquí van a ser 270, si no me equivoco. Curioso, ¿no? La diferencia. El 270 266. Te da buena altura, pero el 3 es otro nivel. Sí. Aunque a mí 3 para un gimnasio se me hace... Demasiado. Se me hace demasiado. Ok. Sí, no está mal. Además tiene una proporción muy bonita la pieza desde afuera, ¿no? Muy horizontal. Sí, pues de hecho la altura de este es exactamente nivelado a la altura de la casa. O sea, no hay un cambio de alturas en cuanto a las vigas y en cuanto a... El entrepiso también. El entrepiso también. Se integra todo. Sí, por eso el entrepiso sí es alto. Ya. Así es. Perfecto. Pues vamos a conocer el resto de la casa. Adelante, jóvenes. Le cerramos.
Fíjense cómo todos los escalones aquí están de esta WPC. Es una buena opción, ¿eh? Porque sigue el mismo piso de la terraza. Los forjaste esos escalones de cemento, ¿verdad? Sí, sí, es un escalón de cemento y trae un pequeño bastidor con su... Ya nomás contemplar ese nivel. WPC, ¿no? Y algo muy bonito, por ejemplo, de esta casa es que está articulado toda la ventanería. Claro. ¿No? Para ocultarse en estos marcos, pues que cambian el tono. Aquí tenemos un tono de manguetería y aquí tenemos otro tipo de perfil. Ok, oye, está bueno este perfil, ¿eh? Sí, es un perfil básico, se llama perfil fachada, pulgadas. Fijo. Es fijo, no se puede utilizar de otra manera, pero queda muy bonito porque te genera este pequeño marco. Así está toda la casa, con este juego de ventanales. Y en combinación con la estructura de acero, pues si puedes ver ahí en la zona de donde está la viga con los ventanales, pues se ve muy bonito porque queda paño. Ah, ya te entendí. Y no tienes que meter los cristales a hueso. Queda muy bien, ¿eh? Está bueno ese perfil. ¿Cómo se llama? Le conoce como perfil fachada o perfil básico de 3 pulgadas. Perfil fachada. Está bueno. ¿Los otros canceles son de aluminio o de PVC? Esos son de aluminio. Aluminio. Sí. Okay. Se integra muy bonita la casa, fíjense, vamos a verla desde adentro. O sea, siempre este es el reto, ¿verdad? Cuando vas a hacer una ampliación, conectar con un nuevo jardín, pues cómo Así realmente es. la casa se conecta y se abre hacia ese jardín. Sí, así es, conectarla, que se vea integrado y que no se vea como que son dos casas pegadas. Exacto. No, lo lograste, ¿eh? Quedó muy bien. Y de este lado, a ver, vamos a pasar a conocer la cocina. Vamos a conocer la cocina. Este hueco, puerta, tú la creas. Sí, esa es una puerta escondida. Es una sola hoja. Es una sola hoja. Fue un reto. Sí Hacer te esta creo. puerta fue una locura. La idea es que, pues en algún momento te separe la cocina si tienes invitados porque está muy próxima el área del comedor de la cocina. ¿No? Y te independiza totalmente una de Pero las está áreas. tan grande que deja abierta la cocina cuando Deja abierta está la cocina. abierta. Creo que nunca se ha usado, la verdad. Sí te creo. Lo que veo. Pero bueno. Es que es bien curioso porque nos encanta tener esa posibilidad. Accesorios, sí. Y luego ya no los utilizan, ya terminaban poniéndole un topecito, yo creo que por el tema de la puerta, porque la idea es que desaparezca. Entonces, si teníamos un marco de este lado, Ajá, pues ya iba a ser muy evidente. claro. Y esta puerta está colgada, entonces es un reto, fue un reto completo, pues mantenerla en funcionamiento. Aquí tenemos un área de antecomedor, igual con un área de entretenimiento. ¿Qué material es de las puertas? Aquí es una melamina. Ok. Es una melamina importada que nos sugirieron, le gustó a la cliente y se decidió colocar. Y de este lado tenemos ya la cocina, que tenemos un cuarzo. Igual con esta combinación de blancos con nogal, siendo un contraste. Su refrigerador, sus equipos y todo. Y las cubiertas, que son las cubiertas especiales, son españolas y traen un tema muy bonito como como un brillo mate, porque tienen como una especie de capita o como de protector. Ah, sí lo veo, ¿eh? Como un acrílico. Qué bien trabajadas están estos cortes a 45. Sí. Sí, la verdad es que la cocina se lució. Toda la cocina tiene herrajes Bloom. Ah, qué bonito el cajón blanco. Uh-huh. Le da mucha luz, ¿verdad? Porque aquí el tema era tener luz. Sí, tener un contraste. La casa trae colores muy grises, muy cafeces. Y la idea era irnos un poquito a un cambio en esta zona que se utiliza mucho, más de lo que se podría pensar. De hecho, aquí la familia casi siempre come todos los días, desayuna todos los días. Sí, este es el mundo. Este es el centro de la Este es casa. el área. Y justamente aquí estaba la cocina original. Lo que hicimos fue jalarla para atrás. Claro, estaba pegada al jardín. Estaba pegada al jardín y servía al comedor.
¿Y qué había donde está ahora la cocina? Donde está la cocina era un patio, Ok. patio de servicio. Es que siempre ese patio es el espacio muerto que no se aprovecha en en las nuevas casas. Era Sí, un digo, espacio muy grande, generamos al fondo Ujú. otro patio, ¿sí? porque ahí en esta zona de aquí era una gran bodega. Y dijimos, no tiene ningún sentido tener una bodega independiente, que ya tenemos la estructura. Ok, pero mira, Este es el tiene muy cuarto de buena servicio. recámara. Y le haces una buena ventana, esa es una idea interesante. Entre el closet le haces su ventana. Así es. Fíjate qué bien, es de los mejores cuartos de servicio que hemos grabado, ¿eh? Y nos trajimos el piso de la casa, ¿no? El mismo mármol. Y tiene su baño. Tiene su baño completo. Perfecto. Y aquí está el área de servicio. Y este patio Se lo achicó, generaron. pues, ajá. Este fue el patio que se hizo más chico y se abrió completamente al clásico cuarto perdido que tienen todas las casas. Ajá. Se realizó este closet que tiene salida a la cochera. Súper práctico, ¿no? Aquí guardas todo. Entonces yo me conecto con las cocheras desde aquí. Y quedó muy bien articulada, ¿eh? Muy funcional. Sí. Sí, este es el clásico esquema del cuartito de casa de abuelita, ¿no? El cuartito que no sirve para nada, un patiecito que no sirve para nada y luego tienes la cocina. Es que todos esos patiecitos que no sirven para nada, nos estamos dando cuenta que en la arquitectura contemporánea, como ya no tenemos espacio, ya no podemos desperdiciar esos No, ya cuartitos que no no. sirven para nada, Bueno, ya no los sirve para nada ahorita, ¿no? integramos. Antes sí servían, había que secar toda la ropa, había que todo. Ahorita ya con las secadoras, con tanta tecnología, pues Ujú. muchas veces terminan ahí abandonados. Tienes razón. Es parte de la evolución natural. Pues de los cambios de usos de la vida. Es interesante cómo está cambiando la casa de 20 años para acá, ¿eh? O sea, tú ves las casas ya del 2000, 2002 y ya se siente una forma de vida distinta. Sí. Sí, sobre todo por el tema de los contactos, ¿no? Ujú. El tema de los contactos, la iluminación también. Sí, sí, sí. Muy bien, pues este espacio quedó genial y al final tuvieron, yo creo que lo que buscaban los clientes, que era esta conexión, pero al mismo tiempo un Así es, una poquito de independencia. intimidad, ¿no? Sí, sí, sí. No me han invitado a ninguna convivencia aquí, pero quiero pensar que en algún momento está lleno de invitados a esta zona. Sí, Y si se contrata a alguien o alguien viene a cocinar, pues está totalmente independiente. sí, sí, eso se va a usar en Navidad, ¿verdad? Se va a usar en Algún, Navidad. un día así muy, muy especial. Así es. Y fíjate qué bien resolviste también esta pieza de la escalera con el bar, ¿verdad? Se integró Sí, muy bien. sí, aquí se resolvió el tema del bar de una muy buena manera. Esta piedra a mí me encanta. ¿Qué es, eh? No recuerdo exactamente el nombre, es un acabado leather, pero esta piedra ya yo la vi, me enamoré, le dije al cliente, tienes que meterla. O sea, no le muevas, Te hay que conviene. meterla en esta zona. Muy bien. Se articuló el bar. Si te fijas aquí, algo relevante también es, tenemos todas las salidas de aire acondicionado escondidas. Sí, No tenemos nada en plafón. Entonces se escondió ahí una salida de aire acondicionado y tenemos la otra escondida en esta zona de acá. excelente, son mini splits. No, es aire acondicionado integral. Ah, es integral. Así es. Platícanos un poco sobre eso, ¿eh? O sea, hablarnos de la instalación, de los costos, qué tanto se eleva contra un mini split. No, pues en cuestión de costos se eleva por mucho. Mucho, O ¿verdad? sea, Sí. si te estás gastando en una casa mini splits unos 20,000, 30,000 pesos, en cuanto a costos, yo creo que te vas a unos 500,000 pesos. Sí. ¿No? Aquí, ¿cómo funciona esto? Tenemos diferentes evaporadoras que están por diferentes zonas y tenemos un aire acondicionado central en la parte de hasta arriba. En este caso fueron tres, se metió uno por nivel. Ok. Y la ventaja de este tipo, a diferencia de los de ducto, es que podemos tener evaporadoras y todo va por tubo. Es como si fueran mini splits concentrados a una sola en la azotea. Ya. No tenemos ductos en todas las Por eso no hay zonas. plafones ni nada. Pues todo esto es plafón. Ah, todo esto es Todo plafón, esto es pero no va plafón. ducto por ahí. No va ducto. No, porque tenemos aquí toda la articulación de viguería Ya, ya, ya no podías del aro cruzarlas. acero. Ujú. A ver, entonces déjame entender. La diferencia entre el sistema central con ducto y sin ducto tiene que ver con que hay una evaporadora por cada Así es, área. así es. Ya, 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 ya. O sea, es un equipo, jóvenes. Al final hay un equipo que está consiguiendo la energía a partir de Así es, uno uno más de arriba grande, ¿no? y obviamente como un mini split, pero que se distribuye como un pulpo. Se Exacto. distribuye en varios. Es mucho más eficiente porque no tienes que estar generando ductos de 4 o 5 pulgadas para poder pasar el aire frío.
por toda la casa. Ok. Que aquí, acuérdense, como remodelación, aquí tenemos plafón, ¿no? Pero acá, digo, también tenemos plafón, pero aquí tenemos 40 centímetros de espesor, de vacío entre la losa y el plafón, y acá no tenemos nada, tenemos solo el vestidor, Ok. porque si no perderíamos mucha altura. Mucha altura. Sí, también unificaste el mismo nivel, ¿verdad? Que Así eso se ve es, muy bien. Fíjense cómo continúa el mismo nivel de la losa. así es. Buenísimo. Esos datos, ¿verdad? Esa información que realmente te genera una arquitectura distinta, ¿no? El tipo de sistema de aire acondicionado. Sí, 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 sí. Igual también los oclos, todos los oclos son embutidos. Este mármol, creo que te había dicho, se llama white wood. La verdad es que son muy bonitos, si te fijas, parece como madera, parece como Sí, ¿verdad? tiene unas texturas. Tiene Fue ese. muy complicado de instalar porque es un mármol que tiende a absorber mucho la humedad. Se tuvo que impermeabilizar y poner ciertos Impermeabilizaste toda esta losa. cosas, así es. Claro. Siempre que pongas CR66. mármol, impermeabiliza. Hay gente que no, siempre. Sí, Luego, ¿verdad? luego te invito a la casa de mi abuelita y vas a ver cómo todas las juntas están manchadas, se ve Claro. terrible y les falló la impermeabilización. Siempre hay que impermeabilizar. Y, y más cuando estás, no sé, un poquito más abajo del nivel de terreno Así natural. es. De acuerdo. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, a ver, para entender, de este lado sigues. Aquí entras a. Ah, el baño. Ah, ok. Aquí tenemos el baño, que es una puerta oculta. Entonces tenemos aquí ya el área del baño. Queda todo dentro de este paquete. Así es, que es el baño original de la casa, nada más le cambiamos la entrada. Ah, sí, entrabas por el Entradas por frente. el frente. Ya. Quedó muy bien. Nos trajimos el mismo piso. Hasta arriba a mí no me gusta meter muchos tipos de pisos. Se colocó este mueble pues grande y si te fijas todo está adaptado al tamaño que nos permitió tener una puerta digna Ujú. y pues de repente un poco de sacrificio en los muebles de baño, pero creo que se aprovechó de manera excelente. Y al final entonces tenemos que en esta pieza está pues todo el baño y esta pieza de servicio, Así ¿no? es, De preparar platos. así es, oculta por esta madera Ujú. que nos está rodeando toda la casa, es la que nos articula y nos dice que hay algo que nos permite girar, ¿no? Eso está Y padre, ¿no? Que puedes recorrerla. circularla alrededor. Así es. Aquí pues tenemos la doble altura, ese domo se hizo, ese domo no estaba, se mandó a hacer para darle un poquito de baño de luz Importante, ¿eh? a todas estas zonas. Y pues tenemos el área de las escaleras, si quieres podemos subir. Qué buena luz de mañana tiene la casa. Sí, Muy filtrada por todos los árboles. Escalera sólida. Cómo va cambiando el color de la madera por el sol, ¿verdad? sí. Esta, si no me equivoco, es una teca. Y aquí arriba lo que tenemos es este piso de ingeniería de nogal. Ahí le metimos un rematito de aluminio para evitar el roce del zapato. Ok. Qué importante la doble altura, ¿verdad? Aunque no es muy grande, Te conecta. te genera una casa muy diferente, ¿verdad? A que si no la tuviese. ¿Qué dimensión tiene? ¿Como un 2 por La 3? doble altura, sí, es muy, muy pequeña. Son 2,22 y estos de aquí deben de ser unos 3 metritos. Pero más que suficiente, ¿eh? Me encanta cómo está bien alineada, ¿verdad? Se ve que todo el proyecto está bien cuadrado. Sí, sí, todo está muy, muy estructurado, muy yéndonos a los márgenes. Esta es el área de la casa vieja. Esta era una habitación y aquí eran otras dos, las 3 habitaciones que tenemos. Esta la decidimos transformar en un cuarto de televisión, ¿no? Con una ventana panorámica que da hacia con... Que era la ventana original de la casa. No, la ventana estaba acá, estaba al centro. Ah, o sea, la fachada sí se pudo cambiar esa ventana. Pudimos cambiar esta ventana, articularla, pero a condición de que cambiáramos las otras de las 3 casas. Ah, sí. Sí, digo, Les son, hice- son parientes, entonces no hubo mucho problema, pero la condición fue esa. Entonces se adecuaron el tren de fachadas, ¿no? Sí, es que veo que todas eran iguales, ¿verdad? Sí. Ya. Sí, las únicas dos diferentes son las de acá. Ujú. Estas 3 son el mismo esquema. Ya. Se ve por la fachada, ¿no? La fachada de atrás. Se ve la repetición. Así es. Pues esto quedó muy bien, así como estar. Sí, con una Es, luz muy agradable. es muy importante tener, aunque sea un pequeño espacio de estar
en los distribuidores de las plantas altas, creo yo, ¿verdad? Te dan una Sí. dinámica muy diferente a que No solamente siempre sea cabe. pasillo. No siempre te cabe, Ajá. pero, por ejemplo, esta sala de estar sí sé que se utiliza muchísimo. Es que sí te creo. Tiene Se una muy buena utiliza proporción. muchísimo. Y esta área de aquí, que es un distribuidor grande, que es un distribuidor bastante grande, es porque pues tenemos unas piezas de importancia artística, ¿no? Sí, ya Entonces se vi. esperaba que se vieran, que de hecho se ven desde planta baja. Los maestros coronel. Está muy bien. Y esta madera de nogal, pues está Se ve increíble. hermosa. Sí, se logró también tener el zoclo. Si te fijas, tenemos una pequeña estría que se hace con un perfil de aluminio, Ya, porque toda la casa es yeso, ¿no? claro. Toda la casa yeso. Y algo importante también, Abraham, es que estas es un plafón, pero no es plafón de tabla roca. Es un plafón de yeso. Se hace un tejido de aluminio, se pone una malla y le van echando el yeso hasta generar una capa de 5 centímetros. Esto nos evita que haya grietas, que haya pandeamientos. Todo obviamente es mucho más caro, pero pues es un punto importante a considerar en este tipo de residencias. Interesante, la verdad que sí vale la pena, jóvenes. Y la madera se ve que ha resistido muy bien el paso del tiempo, ¿eh? Sí, Excelente. sí, se ha decolorado un poquito por el sol, donde le pega el sol, pero creo que es parte de la identidad que puede ir tomando la casa, ¿no? Sí, no, le da una calidad. Y este pasillo amplio, pues creo que también era necesario, ¿verdad? Porque Sí. aquí sigues este eje original de la casa. Originalmente este pasillo era un poco más chico. Era un poco más chico y lo queríamos mantener chico para privilegiar la doble altura. Ujú. Y ya estando aquí fue que decidimos moverlo un poquito, sobre todo para simplificar el acceso a este cuarto, porque antes había que entrar, había que volver a girar. Ah, tu doble altura crecía un poco más. Sí, estábamos como aproximadamente como esta parte. Ya. Entonces te generaba como una T, como una L más bien. Sí, sí, sí. Y era un poquito complejo y dijimos, ¿sabes qué? Vamos abriéndolo. Sirve que le ganas espacio y tienes un acceso sencillo a la habitación, ¿no? Igual continuamos con el muro de madera, que es el que nos giran toda la casa. Esas decisiones que tomas en obra, ¿verdad? Sí, Podemos encender las luces, por sí, favor. claro. Fíjense cómo cambia la luz cuando ya tienes la madera de tonos oscuros. Ya no hay rebote. ¿Listo? Ahí está, lo que sí te va a deber esas cortinas, porque no sé dónde tengan. Aquí está, mira. Ahí está. Perfecto. Seguimos. Bueno, pues aquí tenemos la habitación, una de las habitaciones secundarias, que de secundaria pues no tiene nada. Aquí aprovechamos una ventana que tenía la misma casa para generar pues esta vista enmarcada. Tenemos competencia con el vecino en cuanto a bardas, ahí tenemos una competencia, pero nos da la dicha y alcanzamos a ver esta vegetación y al fondo lo que es pues lo que son los árboles del canal de Patria, Claro. ¿no? Igual tenemos esta ventana es norte, entonces Ujú. no tenemos ningún problema de incidencia. Y tenemos este gesto de esta ventana extruida que nos da una sensación de amplitud pues muy grande, ¿no? Esta es una placa de acero que se empotró en el muro. Traemos una pequeña estría y ya empieza lo que es la casa. Genial. ¿Cómo anclas la placa a la boquilla? Pues abajo se tuvo que hacer un muro de concreto, ¿no? Para aguantar El peso. ese peso con unas Ah, varillas y ya a los extremos y arriba se ancló directamente soldado, pues tenemos una viga, una estructura de acero. ujú. Entonces se soldó directamente y abajo se dejaron unas barbas y con algún producto Hilti ahí de anclaje. Ujú. Porque digo, para que se entienda un poquito, esto de aquí ya está volando, ¿no? El muro acaba como aquí, la casa acaba como aquí. Claro. Creo que no la vimos cuando bajamos, pero es una ventana muy bonita por fuera. ¿Y el vidrio cómo lo recibes? ¿Hay otro perfil? Es el mismo perfil que vimos abajo, perfil fachada, mismo perfil en escuadra y nada más tenemos aquí oculta ahorita una ventanita por la cortina. Para ya la ventilación. Así es. Muy bien. Tenemos ya el área de la televisión. Aquí ya podemos ver ya las rejillas de aire acondicionado. Ujú. Sí va por ducto. Como estamos en la azotea, aquí sí ya tenemos un sistema de ductaje. Ya no tienes tantas vigas, pues. No, ya no tenemos tantas vigas. Esta es Claro. parte de la casa original, entonces vigueta y bovedilla. Fíjate, Bobedilla. Este, Alturas originales de las losas. alturas originales. Aquí Claro. nos tuvimos que ir a las alturas originales.
Esta es una piedra sintética también que se colocó. Interesante. Ya desde entonces ya estaban en el mercado. Sí, iban saliendo. Y aquí querían ellos bueno, más bien uno de los hijos quería pues Su su cabecera. cabecera como de Batman. Él estaba Ujú. chiquito, ahorita ya pasaron 10 años. Y era muy pesado poner un mármol, entonces se optó por la piedra sintética. Igual continuamos con toda la madera. Este, El closet lo aprovechaste en el ingreso, ¿verdad? el closet aquí estaba, de hecho, en la habitación principal. Ah, Aquí estaba el closet, pero generamos otro acá, mira. ya. Ah, pues quedó muy bien. Sí, Interesante. generamos otro closet. Aquí te digo, como teníamos el cuarto de Batman, se eligió por un mármol negro, ¿no? Donde tenemos pues esta articulación que es muy bonita, ¿no? De las puertas. Claro. Los ventanales sostenidos por una transparente. Ujú. Tenemos el mármol igual con sus detalles, con estrías. El nicho extruido un poquito como para darle un poquito de volumen. Su luz cenital. Su luz cenital y ventilación, obviamente. Interesante las cabinas, ¿verdad? Que estén divididas por el fijo de vidrio. Así es. Tienes más luz. Lo he usado mucho, y me funciona muy bien. No siempre a los clientes se les hace una buena idea al principio, Ya sé, pero ya que está instalado, ya lo entienden, ¿verdad? dicen, órale. De repente metemos a Tinovo, ya cuando hay un tema un poquito más de privacidad, pero aquí es el cuarto de un chavo, ¿no? Está muy bien. A mí también me gusta. Se genera este pequeño sardinel por el tema de los niveles, igual como remodelación, y se decidió cubrir en mármol. Sobre todo para el tema de la regadera, ¿no? Para evitar derrames. Muy bien resuelto. Un escaloncito, 5 Sí, centímetros. Nada mal. Todo tiene detalle, ¿verdad? Aquí fíjense así es. este marco que le generas a toda la. Sí, es una casa que tienes que estar pegado, ¿no? Cuando lo estaba haciendo estábamos pegados todo el tiempo Ujú, para especificar detallito. Es una casa, este tipo de casas se hacen con muchos contratistas, ¿no? No es el albañil, no es Don Pedro, ujú, entonces hay que estar muy pegado buscando exactamente lo que dan, cuidando también muchas veces las garantías de los equipos, ujú. muchas cosas. Aquí también se logró ya un lavabo ahora sí de tamaño real, como deben de ser los lavabos, con su espejo. Y queda muy cómodo el baño, ¿verdad? O sea, puede Sí, circular aquí muy bien queda entre el excelente, vestidor. ¿no? Pues, para vestidor, pues está más que sobrado. Y está integrado, no está separado. Ujú. También de repente causa ruido, pero ayuda muy bien a articularlo, ¿no? Y es un baño pequeño. Y aquí lo importante siempre que pasan estas cosas es esta mocheta, jóvenes. Así ¿Verdad? es. Esta mocheta es importante que sea mocheta, ¿no? Que no termines ahí en vidrio, porque pierde el respaldo, ¿no? Y ahí es un encuentro no muy bueno. Aquí lo resuelves muy bien con su mocheta. Sí, se hace una especie de lockercitos, ¿no? El baño y Ujú. la regadera. De hecho, hay muchos baños que resolvemos de esta manera, una enfrente de otra. Y ese lockercito te ayuda mucho a separar los vapores, separar Perfecto. Si quieres, pasamos a la siguiente habitación. Adelante. Aquí las puertas son de nogal. Es nogal. Un de tambor, pero todo es nogal. Pues nogal. Se ven impecables 10 años después. Sí. Le metimos muy buena carpintería. Aquí, obviamente, ya se ve el cuarto de quién es la consentida de la casa. Es el cuarto de una de las. No hay favoritos en las familias, No, no hay jóvenes. favoritos, ¿no? Este cuarto era más chico, se creció para crecer también la cocina, Claro. no era de la mitad, se creció, se generó especie de ventanal con un balcón francés, ¿no? Para no darle, todavía cubrir un poquito más. Se hizo aquí un poquito de interiorismo. Quedó bien. Buen balcón francés. O sea, al final el balcón francés es este ventanal de piso a techo y con un barandal, ¿verdad? Sí, apaño, pues Prácticamente. Entonces tienes balcón sin tener balcón. así es. O se convierte en un balcón, ¿no? Tu casa, tu Ajá, cuarto. exactamente. Tu cuarto es un balcón. Muy bien, ¿eh? Y esta sí, la recámara quedó muy amplia. Buen interiorismo. Sí. ¿Trabajaron con alguna empresa en especial? Trabajamos con Uriarte Interior, Ah, con saludos. Priscila.
Saludos, Priscila, muy buen trabajo. Que ella se aventó parte de interiorismo en sincronía con lo que nosotros teníamos en nuestra propuesta arquitectónica, porque nosotros sí tratamos de generar una propuesta muy integral, ¿no? Claro. O sea, no nada más es el plano y la planta, vámonos, sino estudiar en sección, estudiar en perspectivas, en dibujo y poder generar espacios que te sorprendan o que sean por lo menos un poquito más interesantes de lo convencional. Se sienten. Aquí tenemos este baño, que este baño es una locura. Déjame prendo la luz. Oye, tenemos una sorpresa aquí que no nos esperábamos. Tapancos, bueno, 2 pisos más bien. 2 pisos, así es. Mira, este baño fue todo un tema. Trae un esquema muy similar, este tema de Sí, encuadrar el área del excusado, el área de la regadera. Está forrado completamente en Carrara. muy bonito. Si te fijas, tenemos se le hizo una pequeña mosquita en la junta para evitar estos temas ahí un poquito incómodos. Traemos un mueble igual en el mismo lenguaje. Piso también de Carrara. Y tiene aquí el tema también de una puerta de cristal, que también creo que nunca se ha utilizado. Pero es una puerta doble, que esta puerta nos volvió locos, porque cómo rematas, ¿no? Claro. La razón de esta puerta es porque si llegaban a invitar personas a dormir o algo, poder utilizar el baño de manera independiente al cuarto. Como estaba abierto totalmente, Claro. se decidió colocar, ¿no? Entonces, igual las dimensiones son más o menos 2.30, 1.30 en las regaderas, y la altura, pues como ya hemos platicado, ¿no? Muy condicionada. Y repites el mismo gesto, ¿verdad? Repito, De mismo estos gesto. escalones. Sí, esta es la cuestión por la que, como se hizo cambio de pisos, se metió mármol, que es un espesor un poco más grande que el resto del piso, tuvo que nivelar varias cosas, se convirtió en un tema muy complicado el hecho de manejar unas escaleras, unas regaderas que fueran a paño. Okay. O sea, que no hubiera escalón. A mí me gusta meterlas que no haya escalón o un escaloncito de 5 milímetros, 6 milímetros. Pero en este caso salió un poquito más complicado. Entonces, la regadera sí está un poquito más abajo. Entonces, para quitarle un poquito ese tema, se decidió meter este marco para que no se sintiera como ese escalón, que no es un escalón, que no es nada y no se podía lograr que quedara en una sola pieza. Y se ve bonito, ¿no? También te genera una sombra, te genera algo ahí, un detalle bonito. Sí, porque le haces el resaque, entonces. Así es. Se ve muy intencionado. Sí. ¿Y cómo surge esta idea de los 2 pisos? Pues, ¿de quién crees que surgió? De... Necesitaban un closet, ahorita lo vas a ver. Claro. Necesitaban un closet pequeño para poder, Bueno, ahorita está Está en proceso. En limpieza de verano. Sí. Pero está muy bien, ¿eh? Tiene muy buen espacio. Parece una tienda de ropa, ¿verdad? La idea era que pareciera una tienda de ropa, fue lo que nos solicitaron. Se logró. Por eso es que metimos los fondos con cristal. Claro. Aquí se metió madera a color cerrado. Color negro con la combinación del Carrara, ¿no? En blanco. Sí, definitivamente. Parece que estamos en un salón de belleza o en una tienda de ropa. Tiene ese carácter. Está muy bien resuelto, ¿eh? Sí. Y tienes buena luz gracias a Hay muy buena luz. El ventanal, digo, aquí lucernario. sí tuvimos carta completa porque pues se hizo completamente este tercer nivel, que no tiene comunicación con la azotea. Está totalmente aislado. Ok. Fíjense, interesante esta lámpara, ¿verdad? Parece lucernario. Sí. Muy bien. ¿Qué dimensión tiene este vestidor? Este vestidor debe tener una dimensión de como de 4.50 por 7 metros aproximadamente. ¿No es toda la recámara o sí? No. No, es nada más donde los muros que teníamos originalmente nos permitieron poner muro sobre muro. Ok. No basta ya también para cuidar la fachada, porque este volumen por fuera se ve como un chipote. Claro. No, pues muy bien resuelto, ¿no? No dañas la imagen y consigues Así es. lo que necesitaban. Muy bien. Le das la vuelta, ¿verdad? Todo Le damos la vuelta al closet. Closet remata aquí en el hueco de la escalera. Sí, y lo llenaron, pues siempre, los closets siempre se llenan. Definitivamente. Así es. Tiene área de espejo.
de cuerpo completo. Y igual tiene aire acondicionado, ¿no? Sí, Ah, claro, muy importante. así es. Y hasta casi la ves desde la azotea, es un laberinto de tripas y Sí te creo. de ductos y de todo. Pero muy bien resuelta, ¿eh? Ya entendí por qué duró 2 años Sí, y poco más la remodelación. así es. Digo, aquí la escalera esta sí es mínima. Ujú. Esta escalera debe medir unos 90, si no es que 80. 80. ¿No? Pero aquí pudiste meter los closets sin problema, ¿no? Sí. Por aquí, por arriba. Sí, sin problema, pues, sí, se metieron los closets. Mucha de la carpintería se armó aquí en sitio. Fue algo por lo que tardamos muchísimo. Ah, claro. Preferencia del carpintero, que traía un poquito el factor ahí de miedo. Y esta escalera es una escalera súper esbelta, muy sencilla de lograr. Es un perfil, son perfiles PTR en la parte de abajo. Y un IPR que ha de ser de qué, de unas 3, 4 pulgadas. Es pequeño. Obviamente está agarrado al muro para evitar vibraciones. Ok, Pero pues así se puede resolver una escalera muy, de manera muy económica y muy sencilla. funcional. De acuerdo. Nada de barandales, jóvenes. Eso no se necesita. Luego acá tenemos ya el área que viene siendo ya el recorrido a la habitación principal. Aquí tenemos un gran ventanal que se le decidió dar este recubrimiento también para aislarla un poquito de los vecinos y también para darte un lenguaje de la fachada que va a llevar desde que estás afuera de la casa. Claro. Se siente como esta pieza celosía que le da la vuelta, ¿verdad? Así es. Y queda muy independiente la recámara principal de las recámaras de los niños. Así es. Y aquí tenemos la habitación principal. ¿No? Tenemos un ingreso estrecho, que tenemos igual una escalera que nos lleva a otro closet. Tenemos un mueble recibidor o cajoneras o como le quieras llamar. Un closet secundario, Okay. porque esta habitación tiene pues el closet de cuando te vas a arreglar con tiempo o cuando no te vas a arreglar con tiempo para no estar subiendo y bajando, ¿no? Es importante tener opciones, Y el jóvenes. baño principal. Muy bien. Me gusta este mármol Carrara, definitivamente Sí, es mi favorito. este sobre todo, obviamente se eligió, ¿no? Y el lote va cambiando. Ujú. Y aquí metimos las piezas estrella, que son estas que traen estas vetas muy alargadas. Este no es Carrara. Carrara, la tienda lo denominaban como Stratuareto. Ok, pero está muy bonito. Está muy bonito, ¿no? Aquí tenemos ya la celosía, que es la que nos hablaba, que nos comparte hacia el jardín, hacia la alberca. Y si se fijan, da una luz muy tenue, muy a gusto. Ujú. O sea, estarte echando un bañito aquí en esta tina con la celosía, poder abrir completo y que te esté ventilando sin que nadie te vea, creo que es un privilegio, ¿no? Está genial. Y esa celosía es fija, ¿verdad? Esa no Es abre. fija, sí. Bien. Porque también luego no las abren, entonces creo que está bien. No, ya te metes en temas, ya los muros tienes que articularlos de manera diferente porque hay Sí. espesores. Aquí se decidió elevar el nivel Ujú, para poder meter un deck, este es el deck Kumaru, ujú. meter este deck en caso de derramamientos de la tina o lo que sea, y ya todo fluye y escurre hacia la regadera, ¿no? En la regadera ya tomamos el nivel. Perfecto. Qué bonito el nicho, ¿no? Esas llaves que son también regaderas. Sí, se llaman jets, Ok. entonces tú los puedes poner, son marca, que son Hansgrohe o qué es lo que dice Así, ahí. Hans Roll. Sí. Entonces tiene tres, pues una de arriba, el teléfono y los jets, que es pues un lujo ahí como para relajarte. Y la tina quedó muy bien ahí, ¿verdad? ¿Qué espacio le diste? La tina, aproximadamente tenemos, que son 290. Excelente. Sí, yo estaba pensando por una tina un poquito más grande, para dos personas, pero vio la clienta se enamoró de ella. Ahí las compramos todo se compró ahí en Cent, es marca Villeroy Bosch. Ah, mira, está muy bien. Y también tiene hidromasaje. Perfecto. Me gusta que termina muy delgada, ¿no? Pero realmente Sí, tiene muchas tiene una cosas forma como adentro. más ergonómica Ujú. para que te acomodes. Perfecto. Pues muy cómodo el baño.
Entonces, Sí. toda esta parte es nueva, ¿verdad? Toda es la parte nueva. Básicamente la habitación principal es toda la remodelación nueva de la Es casa. toda la remodelación. Qué Aquí bien ya quedó. tenemos la casa, tenemos ahí el famoso lambrín, cuando no se veían tanto, los lambrines de madera, Ya sé. nada más que este es de nogal. Este es de nogal. Ay, quedó muy bien, ¿eh? Así es, y es profundo, lo que Sí, le da sí, esa sí. Sí. amplitud. Y esta básicamente es la habitación principal con su cama king size, un Y le área de diste la trabajo. espada al poniente, la espalda al Sí, poniente. claro, totalmente. Nada más tenemos esta pequeña ventana, que es como un gestito ahí que te asomas un poquito al Ujú. jardín. Entra la luz, pero tenemos el mismo tratamiento de celosía. Oye, ¿y qué tan cálida o qué tan fresca es la recámara? Pues a lo que yo he sabido pues es fresca. Tenemos el norte, Ujú. tenemos el poniente en este lado. Entonces yo creo que si en invierno llega a ser un poquito fría, pues el mismo calentamiento del muro nos ayuda. Claro, También la ventaja es que tenemos una doble altura. Entonces el aire caliente se sube. Y aire acondicionado, ¿no? sí, el aire acondicionado. Sí, te lo preguntaba principalmente por eso, ¿no? Porque sí tengo entendido que aunque sea un muro, al poniente siempre Siempre absorbe funciona como algo. un, ajá, Sí, por el factor de la doble altura nos permite que el aire caliente suba, ¿no? ok. Y obviamente la madera también nos aísla un poquito del estar en contacto. Sí, claro, todas esas capas son puentes térmicos. Vean qué bonita la vista hacia tu muro verde. Así es. Esta fue una muy buena decisión, ¿eh? Si no estaríamos viendo, sabe qué cosa, ¿verdad? Pues estarías viendo la azotea del vecino. Ujú. No, yo creo que por eso fue, ¿verdad? Lo Por tenía eso en fue. claro. Sí, el vecino es una casa con muchos metros cuadrados de azotea. Y pues la casa se subió mucho de tamaño. Ujú. Igual tenemos el mismo manejo de piso, tenemos plafón, también esto es acero, ¿no? Y tenemos para subir al closet. Interesante, claro, o sea, dieron los buenos vestidores hasta arriba. Así es. La recámara tendrá como unos 5x5, 5x6, más o menos. Más o menos una articulación. Son 550 por 580. De acuerdo. Sí, Entonces, quedó, más que basta, ¿no? Podrías tener hasta un sillón aquí. sí, quedó muy amplia. Sí, lo pregunto por si en algún momento se pensó mandar el vestidor aquí abajo. Seguramente cabía también. Nunca estuvo en. Siempre estuvieron claro que todo esto querían ser, que fuera la Sí, recámara. sí, nunca estuvo en tema. De hecho, el volumen de aquí arriba Ajá. está incluido, ahí sí está incluido dentro de nuestra fachada. Tenemos un tratamiento de ventanas Ah, y ok, unas ok. cositas. El que creció fue más bien el de la niña. Cuando vio lo de acá arriba, dijo: Yo también quiero. Ah, ya te entendí. Este siempre estuvo desde el Así inicio. es. Este Ok. siempre estuvo. Déjame, Tenemos un buen tragaluz también acá. si quieres, déjame Ese subo no lo para. tiene la recámara. Ah, no, sí la tiene la de la niña también. Este tragaluz tiene una historia curiosa porque es muy bonito un tragaluz, pero ¿cómo te cubres de la luz en la noche? Cuando hay luna llena o Claro. esas cosas. Entonces, este tragaluz lo que tiene por encima Ajá. es un sistema igual manipulado con Lutron, que es una cortina que corre por encima del tragaluz. Ok. Tú puedes cerrar la luz de. Ahorita está cerrado, de hecho. Ya. Claro, te reduce mucho la luz. Así es. Es importante para que siempre lo piensen, jóvenes. Los tragaluces en áreas de dormir tienen la complicación de regular la intensidad de la luz. Así es. Claro, aquí el vestidor blanco, cómo cambia, ¿verdad? No sé, esa es la Pues la dualidad, luz. ¿no? Ujú. Tenemos ahora blanco con piedra negra y Sí, el mismo Carrara, ¿no? En el piso. sí, pues aquí ya tienes el vestidor que querías. Sí, sí, sí. Y como ves, pues está ocupado nada más por la señora de la casa. Creo que entendemos quién tiene la mano, Así es. pero queda muy bien. Muy, muy importante. Todo con su piso de mármol, pues, súper cómodo. Y a ver, cuéntanos un poco de metros cuadrados de construcción. ¿Cuántos tenía la casa y cuántos se añadieron? ¿Cuánto tenía la casa? Yo creo que la casa, con el tema de. Eran unos 270 metros cuadrados aproximadamente, la casa original. ¿Ok? Y se añadieron toda esta sección nueva, que vienen siendo otros, pues yo creo que otros 250, 300 metros, más el sótano, son 400,
más el área de terraza y de jardín. Bueno, yo te había dicho 750 al principio del video, Sí, pero creo que ya con terraza y con jardín, más. nos estamos hablando ya casi unos 1000 metros De acuerdo, está grande la casa, sí, sí, sí. cuadrados, así es. Es que son buenos metros cuadrados simplemente en la recámara, ¿verdad? O sea, aquí en la recámara debe haber 150 metros Sí, cuadrados. sí, sin problema. Ujú. O sea, por toda esta área, la recámara, el baño. Son pequeños departamentos, ¿no? Cada Son pequeños recámara. departamentos. Interesante ver cómo se regula ahí ese tragaluz. Y aquí se siente diferente esta escalera, ¿verdad? ¿Esta cómo la hicieron? Esta escalera es una escalera en papelillo a base de PTR, Ah, claro. forrada de nogal, pues por arriba y por abajo. Sí, Y es que se genera estas siente como grecas, ¿no? Que muy sólida. se puede articular. Queda muy bien. Y tenemos ese puentecito que es el aterrizaje, ¿no? La escalera. Todo de PTR, ¿verdad? Todo de PTR. Buscando pues que la escalera no invada la habitación. Ujú. Se redujo un poquito el ingreso. ¿Cuánto mide de ancho la escalera? La escalera de ancho ha de estar también tirándole a los 80 centímetros. 80. Y el pasillo nos queda de cuánto, ¿de 1 metro o más? Siento que más, ¿va? El pasillo en esta zona estrecha de 90. Y 90. ya que crecemos acá, hace de ir 1.10. Ok, ok, ok. Así es. Pero que le queda muy bien, ¿verdad? Fíjense, las puertas que hiciste del closet no son muy anchas, No, son ¿verdad? chiquitas pues, para que se puedan abrir. Claro. Son puertas chiquitas, con su push para evitar tener jaladeras. Ujú. Y todo pues está en nogal, ¿no? Está bueno. Muy, muy bien, ¿eh? Fíjense cómo la madera de nogal. Van a pasar 10, 20, 30 años y se va a seguir viendo igual. No sé si ya le dieron algún tratamiento o, o apenas. Se le ha dado tratamiento a ciertas, sobre todo a las de abajo, que son como las que se percudan un poquito más por luz, por movimiento y todo. Pero aquí arriba no le hemos hecho, o por lo menos no me ha tocado a mí hacerle gran cosa. Se A ve los muy pisos bien. ya les hace falta un tratamiento. Igual las puertas pues son con marco volado. No tenemos jamba. Se ve más elegante. Se ve más elegante, hay que cuidar mucho el plomo. Ujú. Cuida mucho el plomo y hay que pagar también la vuelta y hay que cuidar que el soclo dé vuelta. Luego muchas veces no hacen que dé vuelta y se ve mocho. Sí, sí, sí. Pues de un lado sí, del otro no. Claro. No, ahí quedó muy bien terminado. Es que son muchos detalles. ¿Tienes noción de cuánto fue el costo por metro cuadrado de construcción? En esa época estábamos hablando aproximadamente 22,000 pesos el metro cuadrado. O sea, ahorita yo esta casa te la haría más o menos por unos 27, 28,000 pesos el metro cuadrado. Si no es que más, ¿verdad? Si no es que más. Sí, porque tiene mucho nogal, mucha Sí. madera, todos los pisos. Pero fíjense, nos da una muy buena idea, muy buena idea. O sea, ahorita ya estamos hablando de 28 con ganas de 30, ¿verdad? Quizá. Sí, bueno, ya contemplando es que ya Sí, contemplando los sí, sí, es que accesorios, se empieza a elevar. sí. Sí, digo, sería arriesgado. Creo que nadie te maneja un precio congelado por metro cuadrado de este tipo de residencias. Es muy Puedes hacerlo, complicado. pero tienes que elevarte mucho, Sí, ¿verdad? Para poder absorber. sí, porque aquí no te estoy poniendo tema ni de interiorismo, te estoy poniendo temas de cortinas que son importantísimas, ni nada de eso, ¿no? Claro. Pero nos da una muy buena idea. O sea, cómo está subiendo todo, ¿verdad? Me acuerdo que se me hacía caro hace 10 años, no hace 10, en el 2013, 2012, hablar de 10,000 pesos metro cuadrado era mucho. Sí. Después, ahorita, me acuerdo en el 2017, 18, 19, hablar de 17,000 era mucho, ¿sabes? Ni hablar arriba de 20, o sea, ya estabas hablando de 20, ya eran acabados como este, ¿no? Ya maderas Sí. sólidas, nogales. No, yo creo que de los últimos 2 años para acá, yo acabo de terminar una casa que luego te voy a invitar, ¿no? Gracias. Donde yo tenía presupuestado 17,000 pesos el metro cuadrado, lo acabé en 20. Sí, te creo. ¿No? Y de manera transparente, con notas y con todo, en 20. Obviamente hablando con honorarios del arquitecto. Y esa la acabas de terminar. Esa la acabo de terminar. ¿Y qué acabados tiene? Son acabados residenciales, son acabados residenciales como comercial, Sí. pero nosotros como somos un taller de diseño, no somos una constructora de eso, sí trae mucho detalle específico que de hecho replicamos de este tipo de casas
Pero no tiene mármol, por ejemplo. Los escalones, por ejemplo, metimos el mármol. Escalones y sí. Las cubiertas de los baños también, obviamente. Si toda la casa tuviera mármol, ya te estás yendo a 22, 23. Sí, porque desde el piso, ese piso que metimos muy bonito, 350 metros. Pesos el metro cuadrado. Y el mármol se te va a 1200, ¿no? Si metes un, ¿cómo se llama? El San Andrés. Santo Tomás. Santo Tomás. Están 700, creo, aproximadamente metro cuadrado. Pues estás hablando del doble y es el mármol más barato nacional que tenemos, ¿no? Claro. Sí, eso nos da una idea de cómo está subiendo todo, jóvenes. Por eso, más vale tratarse de apurar. Sí. No apurar, pero sí de avanzar lo más rápido que se pueda, ¿no? No dejar las construcciones. Y entender también, muchos años. Digo, creo que tú que tienes una gran audiencia, que no todos son constructores, pues entender que no hay magia, ¿no? El que te va a proponer un precio descabellado, pues seguramente hay algo ahí. ¿No? Sí, No va a ser tan bueno. Quién sabe si está incluyendo el seguro social, quién sabe si está incluyendo, ¿verdad? Pagos de impuestos, porque pues cuando nomás es un maestro de obra que nomás paga la semana a los albañiles y no se paga al SAT, no se paga ISR de sueldo, no se paga, pues obviamente puedes ir reduciendo y reduciendo y reduciendo, pero pues siempre pues tienes un poquito de riesgo ahí, ¿verdad? Pues del fisco nadie se escapa. Pues arquitecto, muchísimas gracias por compartirla. ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cómo estás en redes sociales? Estamos como clanes.mx en Instagram. En Facebook estamos como Clanes Arquitectura. Igual creo que en YouTube. Excelente, excelente. Estamos a la orden. Para ir a seguirlos, muchísimas gracias por compartir su excelente trabajo y esperemos seguir conociendo más de su arquitectura en el futuro. Muchas gracias, Abraham, por venir. Gracias a ustedes. Te agradezco. Y los despedimos en este bellísimo espacio. Ya nos vamos, ya nos vamos. Cota Paredes, adelante.